Sobre la agudización de la crisis venezolana en el contexto de América Latina, en el contexto regional, el tema se vuelve cada vez más delicado. Dice el presidente Trump que están sobre la mesa todas las opciones, desde las suaves hasta las más fuertes, y precisa, ustedes saben a lo que nos estamos refiriendo. ¿Realmente es viable que pueda producirse una intervención militar en Venezuela antes de las elecciones de noviembre próximo, de las elecciones intermedias en Estados Unidos, o a propósito de estas? De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Acompáñenme, vamos rápido a hacer un corte comercial para arrancar directamente aquí con nuestros expertos, con el análisis, con la polémica en relación con este tema. La crisis venezolana, una crisis que ya arrastra muchos meses, que ha ido agudizándose ahora incluso con el tema de la crisis humanitaria por las migraciones, pero esta semana ha sido también pródiga en declaraciones que incluso desde el presidente Trump amenazan, sugieren la posibilidad de que haya una intervención militar en ese país. Todas las posibilidades, dijo, están sobre la mesa. Al tiempo que en la reunión de la Asamblea de la ONU, una reunión esperada o esperable entre él y el presidente Maduro, nunca pasó de ser una buena intención, comentarios de pasillo, y no se encontraron. ¿Cuál es la perspectiva de la crisis venezolana? Me da mucho gusto que esté con nosotros Carlos Juárez. Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Ahora profesor investigador en la Universidad de las Américas. Sí, en Puebla, en Cholula. Muchas gracias, Carlos, por estar con nosotros. Sí. Ricardo Smith, de Comexi. ¿Cómo está, Ricardo? Muy bien, un gusto estar aquí contigo y tu audiencia y con los panelistas. Un placer. Y Nayar López, ¿cómo estás, Nayar? ¿Qué tal? Buenas noches. Muy Como siempre, un placer tenerte, de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Igualmente es por estar aquí. No, un placer, Nayar. Si quieres, empezamos contigo, Carlos, y vamos directo a la pregunta. A ver, ¿tiene alguna base o tiene alguna lógica poder pensar en la posibilidad de una intervención en Venezuela o no? Mira, obviamente la historia de la relación de Estados Unidos con América Latina la sabemos muy bien, es una de intervención y algo que desde el punto de vista de Estados Unidos a veces no lo toman en cuenta. Y por otro lado, mira, Trump no creo que podría encontrar Venezuela en un mapa, pero obviamente sus aviones sí, no. Pero mira, hay un fenómeno muy interesante, en inglés se dice wag the dog, que es este fenómeno de cuando hay así si tienes otros problemas domésticos, buscar una intervención o una guerra que puede uno así cambiar el tema, ¿no? Mira, yo la verdad no creo que ahorita sea la prioridad, o sea, ahorita están muy ocupados con otras crisis que tiene el presidente por un lado, y también, o sea, ¿qué se va a ganar? O sea, se puede quitar el gobierno, pero no, o sea, no hay así un plan así de que instalar otro gobierno, no lo veo muy factible. Lo que sí, yo creo que hay mucha presión, y lo hemos visto ya, sanciones y más presión para, pues, enseñar algo, ¿no? Y lo que para mí es más interesante y que no tiene precedentes, el hecho de que los países latinoamericanos, ahora con Canadá, están ya, o sea, uniéndose para poner esto ya un poco. Un problema ya no es un problema nacional, es regional, es algo donde se ve ya una respuesta de la región, que creo que es más válido, más importante. A ver, Carlos no ve una intervención militar, Nayar. Sin embargo, a ver, hay datos que hay que poner sobre la mesa. Los ejercicios de defensa que decide hacer el gobierno de Maduro en la frontera con Colombia, y incluso algunas versiones militares que se han filtrado acerca de ejercicios militares de los colombianos en una previsible o posible respuesta a lo que están haciendo los venezolanos. Y al mismo tiempo, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprueba un resolutivo para pedirle a Maduro que deje entrar ayuda humanitaria, y eso hace que la suspicacia salte en el régimen de Maduro sobre si eso es la punta de lanza de otra clase de pretensiones intervencionistas. ¿Qué es viable? ¿Qué es rumor? ¿Qué es fuego fatuo? ¿Qué es distracción desde tu punto de vista de todo este show? Sí, bueno, yo coincido sin duda en que una opción militar no es
no es viable en estos momentos, bueno, lo vería difícil en el contexto a mediano plazo, es decir, sería una alternativa por parte de Estados Unidos y de Trump en particular, pues muy arriesgada, muy costosa. No es un ejército cualquiera y también tiene aliados importantes no solamente en la región, sino extrarregión, como el caso de China, de Rusia, inclusive Irán. En este sentido, estas maniobras militares que se han desarrollado, bueno, forman parte, digamos, de una lógica de geopolítica, en el sentido de decir, bueno, aquí estoy yo, tengo esta capacidad. Ha habido inclusive en los años recientes también ejercicios que integran a todas las milicias, ¿no? Hablamos de 500.000 que integran las milicias en Venezuela. Y en este sentido creo que la lógica militar, la salida militar sería un craso error. Yo lo veo más bien como parte de la campaña hacia noviembre, ¿no? Ya falta poco para las elecciones intermedias en Estados Unidos. Y es un poco, efectivamente, desviar los temas nacionales, en el caso estadounidense, y montarse en una lógica de fuego cruzado hacia el nivel mundial, es decir, está el caso de China, está sus propios aliados, ¿no? Está golpeando por todas partes, y en este sentido no creo esta opción como viable. A ver, a pesar de que han coincidido ambos, voy contigo, Ricardo. Hoy Trump vuelve a carga y dice: Venezuela es un desastre y hay que limpiarlo. Esa es la declaración de hoy, antes de reunirse con Piñera. Con Piñera. Sí, es cierto. Creo que hay que separar siempre lo que dice Trump de lo que realmente va a hacer, ¿no? Creo que él sabe que un discurso bastante agresivo en contra de Venezuela le va a ganar, quizá le va a granjear las amistades o al menos las simpatías de gente tanto de la parte demócrata como de la parte republicana, ¿no? Hay que recordar que él ahorita lo que quiere antes de las elecciones es dar esta imagen de que es un líder responsable, es un líder que puede sentarse en la mesa junto con otros jefes de Estado, que puede ir a foros diplomáticos multilaterales, y creo que eso fue justo lo que presentó en su discurso ante Naciones Unidas en la Asamblea General. Creo que este fue el mensaje, que él quiere demostrar a toda la audiencia norteamericana, estadounidense, que él fue capaz de negociar con Kim Jong-un de Norcorea, que fue capaz de romper el acuerdo de Irán, que era poco benéfico para Estados Unidos, y que también fue capaz de convencer a los mexicanos, a nosotros, de firmar un acuerdo bilateral comercial que fuera también benéfico para ellos. Entonces creo que esto también es la misma lógica que se sigue con Venezuela. Yo creo que creo que ni siquiera tienen el interés el gobierno de Estados Unidos, ni tampoco los recursos o las capacidades para hacer una intervención en este momento. Creo que tienen bastantes ocupaciones y preocupaciones diplomáticas alrededor del mundo como para tener que meterse a Venezuela. Pero fíjate qué costo, porque justo cuando tú empiezas a tener una permanente inconsistencia entre lo que dices, tus amenazas y la realidad, te empieza a pasar lo que le pasó en la Asamblea General de la ONU, claro, que me parece que fue patético. Una risa. Pocas veces uno hubiera pensado ver una asamblea en la que no se ríen. Una vergüenza. Nada menos que del presidente de la mayor potencia. Pero mira, como has dicho, para Trump, si podemos pensarlo así, para él, o sea, ¿qué beneficia? ¿Qué tipo de, o sea, qué le va a servir a él? Y si podemos sacar una lógica, si hay de su política exterior, es algo que le va a poder convenir a él o a poder vender a su base, ¿no? Y Venezuela no, o sea, no tiene nada que ofrecerle, no es una guerra que puede ganar, no, o sea, cambiar el gobierno va a resultar en más crítica de qué está haciendo. Él no tiene una visión, no conoce muy bien temas políticos, militares, o sea, es una cosa ser candidato y decir, pues, el año pasado llamaba a Kim Jong-un el Little Rocket Man, ahora es el Terrific y le encanta su carta, lo saca muy orgulloso, o sea, la verdad no podemos contar con, o sea, algo consistente, pero como yo lo veo, yo no veo nada que puede él ganar en esto, o sea, mucho riesgo y mismo su base, o sea, él no ganó la presidencia para ser así un tipo así militar o activista en el mundo. Ahora no solo es él, porque hoy tenemos también, por ejemplo, una carta que varios legisladores le dirigen a la Cámara de Representantes, pidiendo que se incluya a Venezuela dentro de los países o de la lista de países terroristas, entre ellos la firma Marco Rubio. ¿Esto que es simplemente también otra escalada de presión? Sí, pues bueno, es parte de Marco Rubio, pues se puede esperar eso y otras cosas más, ¿no? Es parte de su forma política de actuar en la historia de su entorno legislativo, siempre estar siendo el ala más radical, digamos, en contra de los proyectos progresistas en América Latina.
como ha sido pues, ejemplarmente con el caso de Cuba. Entonces, ese lobby, digamos, busca presionar por ese lado para agudizar, digamos, las tensiones diplomáticas en la región en contra del proyecto bolivariano en Venezuela. Ahora, el caso particular de la Comisión de Derechos Humanos, ahora encabezada por Bachelet, pues obviamente marca un giro en esa propia comisión porque se había caracterizado por mantener más o menos un equilibrio, una lógica mínimamente imparcial, digamos, en sus valoraciones. Pero es obvio que Bachelet está dándole un giro. Inclusive el propio presidente Maduro pues, la invitó a que visite Venezuela para que verifique todo lo que está acusando, ¿no? Y en ese sentido se están buscando todas las trincheras diplomáticas posibles para aislar a Venezuela. Esto no lo veíamos en realidad, una ofensiva de esta naturaleza, desde Cuba, podríamos decirlo, ¿no? Con esta dimensión. Y no es una cuestión nada más de esta coyuntura de estas semanas, meses, es una cuestión pues ya de años. O sea, ya cumplimos 20 años. Aquí se hace un apunte. Creo que sí hay un 20 cambio. años de presión, dice Nayar, y un país que lo están dejando cada vez más aislado, incluso los organismos multilaterales. Yo creo que lo están dejando más aislado porque hay más razones para hacerlo. Creo que la Venezuela que teníamos hace 10 años no es la misma Venezuela que existe ahorita. La misma Venezuela de 2013 para acá, desde que Maduro toma el poder y desde que empiezan los problemas económicos en el país, es totalmente distinta. Es una Venezuela en la cual el gobierno ya no tiene control sobre la economía, ya no tiene control tampoco sobre las fuerzas que ha desatado. Es una Venezuela en la cual 280,000 niños se mueren al año en muertes. Hay muertes que no había antes debido a la carencia de servicios de salud. Entonces creo que eso nunca sucedió con Hugo Chávez. Por eso los organismos multilaterales a nivel regional y global no hacían comentarios tan tajantes, ¿no? Pero ahora hay un costo político grande por parte de los países y del Consejo de Derechos Humanos de la ONU de ignorar una situación de tal calibre, sobre todo en una región que se ve caracterizado durante al menos unas décadas de haber sido un poquito más calmada que otras más conflictivas como África, quizá, ¿no? Entonces creo que aquí sí hay un cambio, sí es una Venezuela que tiene una crisis económica, política y humanitaria fuerte, y eso es lo que yo creo que explicaría toda esta presión que hay por todos lados. Además de que para los gobiernos internamente, claramente les sirve para vender frente a sus votantes que son responsables sobre el ámbito global. Y creo que justamente también esa es la explicación para por qué Trump está adoptando estas posturas. Creo que para él es benéfico venderse frente al votante mediano americano, al votante común, que es un poquito más, que cree en esta idea de Estados Unidos como un garante de la paz y de la estabilidad global. Creo que a ellos sí les resuena esta idea de que Estados Unidos tiene una responsabilidad para intervenir en la región. Tengo que ir a un corte y regreso con los dos. Regreso con tu réplica y con tu intervención. Me están pidiendo un corte rapidísimo, no me tardo nada, 2 minutos, yo aquí de vuelta. Estamos en Opiniones Encontradas. Estamos en Opiniones Encontradas, seguimos con nuestro tema, la situación y la perspectiva de la crisis venezolana, una de las crisis que ha ocupado el centro de la atención de los organismos multilaterales latinoamericanos. Hoy mismo hay pronunciamientos sobre la Comisión de Derechos Humanos de la OEA, respecto justo de la crisis migratoria que se señala por la salida de casi 2.5 millones de venezolanos. Pero tengo con ganas de replicar a Nayar. Adelante, Nayar, y luego voy contigo, Carlos Juárez. Sí, bueno, lo que comentaba el colega en torno a la muerte de los niños, yo no sé, desconozco de dónde viene ese dato, me parece. De Cáritas. Me parece que habría que revisar bien las cifras, no solamente por una asociación que puede ser conocida, se puede confiar en cifras de naturaleza. Imaginemos que así fuera, pues en 4 años ya se habría acabado la niñez en Venezuela. Yo creo que es una cuestión un poco desproporcionada. Yo creo que sí, efectivamente hay una crisis económica importante en Venezuela, hay una salida importante en los últimos meses, sí, sin duda, pero habría que contrastarlo con otros con procesos similares en otros países en torno a los cuales no se hace esta visión, digamos, de la catástrofe, ¿no? Pensemos en Haití, pensemos en Puerto Rico, pensemos en Centroamérica, en propio México, donde tenemos trailers con cadáveres circulando por los estados, ¿no? Donde todos los días hay un promedio de 80 muertos y nunca se habla de la crisis humanitaria en México, nunca se habla de la crisis política de un sistema.
Y entonces yo creo que habría que ubicar que partir de la crisis internacional de los precios de las materias primas en América Latina en el 2008, que pega unos años después en la región. Todos van para abajo. Todos tienen un deterioro importante. El caso de Venezuela, de haber dependido en exceso del petróleo, no de haber diversificado la economía, pues obviamente representa un costo, ¿no? Y a eso le agregamos lo que se conoce como la guerra económica, que junto a los errores del gobierno que han cometido en la economía, pues sí representa un elemento muy importante, plus prácticamente ya un bloqueo como el de Cuba, que tiene Venezuela en estos momentos con respecto desde Estados Unidos, ¿no? Generado a partir de medidas de prohibición de intercambios, de compras, de manejo de divisas, y esto obviamente ha orillado a que el presidente Maduro busque alternativas, como el caso de China. La semana pasada estuvo en China, firmó acuerdos muy importantes. ¿Y en Turquía? Con China, con Turquía. Una semana antes en Turquía. Entonces hay una diversificación de las relaciones que también ha significado un elemento importante, un respiro, un oxígeno para la economía venezolana, ¿no? Y esta cuestión de la salida de los venezolanos, también hay quienes están regresando ante otros fenómenos sociales de corte inclusive xenófobo, como en el caso de Perú. Ahora, sesgo o no sesgo a la hora de juzgar la situación de Venezuela o de otros países de América Latina, el caso es, y te pregunto, si tú ves que esa presión o ese acoso o ese bloqueo sí esté generando un fuerte debilitamiento de Maduro y qué impacto puede tener, pues justo en uno de los factores de poder hoy en Venezuela, que son las Fuerzas Armadas. Sí. Y aparte de eso, que hoy en día Venezuela no hay una sola institución democrática independiente que pueda pues poner algún freno a esto. La verdad, se ha visto ya el sistema muy pues marginalizado, ¿no? O sea, sin contrapesos, esa es tu crítica. No hay contrapeso y el gobierno, la verdad, bueno, diga lo que piensa uno de Chávez y Maduro simplemente no tiene la capacidad de generar, no sé, respuesta a todo esto. Y obviamente hay un aislamiento, o sea, la región. Deja tú los Estados Unidos, eso ya es un tema también importante, pero ya cuando tienes un grupo de países latinoamericanos que están tomando ya pues estas acciones en las Naciones Unidas, en la Corte Penal Internacional, ahora poniendo esto, eso ya lo vuelve también porque ellos han sufrido, o sea, Colombia tiene ya una situación muy difícil en la frontera. O sea, es una cosa tener miles y decenas de miles, ahora son más que eso. Este es uno de los movimientos más grandes simplemente en cantidad de personas que ha movido fuera del país. Brasil mandando su ejército para ahí, a la frontera. A la frontera también, aunque pocos han ido a Brasil, la mayoría está en Colombia. Pero pues sí, eso indica que es una situación que ya no es una crisis nacional para ellos, sino la región ya lo está viendo como algo que le llegaron los costos. A mí me recordó mucho la situación, bueno, hace ya unos 20 años en Bosnia, por ejemplo, cuando había un conflicto y está ahí centrado en el país es una cosa, pero ya cuando empiezan a llegar a Italia, a otros lugares, pues se complica más, se hace ya una situación más regional, más global. Y eso preocupa mucho, independientemente de la situación interna. Sí vemos una creciente situación de roce ya, más allá incluso del diplomático, ¿no? Con amenazas en la frontera entre dos países vecinos como Venezuela y Colombia, y en menor medida, como dice Carlos, con Brasil. Ese quizá puede ser de los peores escenarios. Sí, mira, muchos conflictos a veces, o sea, no es que un gobierno militar quiere pues, empezar una guerra, sino puede ser una situación de violencia, o sea, de tanta gente que viene, ya están frustrados los colombianos de pues recibir tantos que vienen de fuera, y puede ser un incidente o algo que pasa por error o por y prenden la mecha. Sí, claro. Sí. Y yo creo que ahí el peligro es que ahorita estamos viendo números presentes, ¿no? Pero si la situación continúa como se prevé que continúe, con una inflación de 1 millón, con medidas que serán inefectivas, como la que quieren introducir de meter una nueva moneda y de quitarle ceros a los pesos, que ya desde la experiencia mexicana sabemos que eso es totalmente inútil, todos los mexicanos conocemos eso, sabemos que también quieren crear una criptomoneda y quieren que su nueva moneda esté pareada con esta nueva criptomoneda. Es decir, son una serie de medidas que más que ayudar a la población que está en necesidad, parece que son una manera de vender su idea política y de hacer una supervivencia de la élite que controla Venezuela. Entonces creo que
es posible, si no se hace algo al respecto, si no se soluciona la crisis económica, política y humanitaria, lo que veremos es que van a haber más de estos conflictos en las fronteras, van a haber más emigrantes, van a haber más choques entre Brasil. El gobierno brasileño tuvo que enviar al ejército, a las Fuerzas Armadas, a la frontera con Venezuela, porque también existen problemas porque los refugiados venezolanos que cruzan hacia Brasil o a Colombia están cruzando para recibir servicios de salud. Y entonces las Naciones Unidas y organismos multilaterales establecen pequeños campamentos ahí para ofrecer estos servicios de salud. Entonces son campos de refugiados de facto que están en las fronteras. Y es que eso me llama la atención y voy un poco al plano en el que tú estabas tratando de poner la discusión ayer. Y es, a ver, si volteamos y vemos el problema de la migración, campos de refugiados, etcétera, en Europa como uno de los problemas de los asuntos calientes de la agenda europea, de la agenda incluso de Europa con los países del norte de África, pero aquí cada vez tenemos más puntos calientes con el mismo tema. Sí, bueno, hay que ubicar un poco también algunos elementos antes de llegar a ese punto concreto, pero recordemos, por ejemplo, que en la parte más intensa del conflicto de Colombia, el conflicto interno, llevó una migración colombiana hacia Venezuela de millones, ¿no? Todavía, en realidad, en Venezuela siguen viviendo más de 3,5 millones de colombianos. Algunos de los que vemos en las imágenes pasándose la frontera de Venezuela hacia Colombia son colombianos. Inclusive hubo una encuesta en una de esas largas filas que se ven en las imágenes televisivas, en la que resulta que al final eran 10% de venezolanos los que estaban cruzando y eran más bien colombianos que regresaban o que iban y regresaban en el mismo día, ¿no? Se magnifica un poco en ese sentido. Yo no sé si Ricardo ha visitado Venezuela, pero me preguntaría yo dónde están los 30,000 médicos cubanos como parte de la relación bilateral de cooperación que están asentados en toda Venezuela y que ofrecen servicios públicos y gratuitos de salud. Yo los he visitado, yo he visto las misiones en las partes aledañas a Caracas, en el Gran Caracas, y ahí están los médicos cubanos dando servicio gratuito. La UNESCO ha reconocido el avance de salud, en atención de salud en Venezuela. Inclusive, si nos vamos a los objetivos del milenio, Venezuela fue por la ONU, por la UNESCO, por la FAO, reconocido que había cumplido gran parte de los objetivos del milenio. Entonces eso habla, obviamente, de que sí hay una crisis económica, sí hay problemas, sí hay un éxodo importante, pero no significa eso que entonces no existe nada en Venezuela y que ese es el motivo, ¿no? Entonces yo creo que habría que hablar de números concretos, de elementos concretos en la realidad y sin maniqueísmos, digamos, tener una visión lo más objetiva posible con todos los elementos posibles de lo que está pasando en Venezuela. Yo quisiera simplemente contestar a lo que me comentan ayer. Creo que, en primer lugar, haría la anotación de que no es necesario necesitar un país para poder hacer un comentario sobre el mismo. Creo que hay suficientes cifras a nivel internacional por parte de diferentes organizaciones, no solamente Cáritas Internacional, que es respetada alrededor del mundo, también Human Rights Watch ha denunciado la cantidad de presos políticos y torturados en Venezuela. UNICEF también, de hecho, ha colaborado y con muchas prensa internacional, a averiguar cuántas muertes de niños por malnutrición existieron en Venezuela durante los últimos años. De 2012 a 2013, 100% el crecimiento. De 2013 a 2014, 30% el crecimiento. Y después el gobierno venezolano ha dejado de tomar cifras sobre la malnutrición y las muertes por malnutrición de los niños en Venezuela. Esto yo creo que, justo respondiendo a lo que comentas, creo que sí es cierto. El gobierno de Venezuela, sobre todo de Hugo Chávez, fue muy exitoso en construir un buen sistema de salud. Y de hecho había una gran red de seguridad social y esto cambia mucho durante el gobierno de Maduro. Entonces todo lo que conocíamos de Venezuela, el concepto que teníamos de Venezuela como este país que tuvo un proyecto progresista, se derrumbó. Y lo que existe ahorita no es nada como lo que pensamos. Es un país en el que sí hay un grandes déficits porque no existe oposición, porque el Poder Ejecutivo ha derrumbado al Legislativo y ha infiltrado al Judicial. Eso es una crisis política en donde le quieras ver. También es una crisis económica en el sentido de que solamente en 2-3 años se ha reducido su PIB en 50%, con una inflación de 1 millón. Eso es totalmente una crisis. Ahora, en una situación como esta, el tema es, incluso tomando en cuenta datos positivos, si va a ser posible mantener una situación de esta naturaleza, con este nivel de aislamiento y de presión en todo caso. Incluso vuelvo a mi punto, bueno, no a mi punto, sino a las declaraciones de hoy, con presiones que se acompañan con amenazas de intervención. Con eso regreso contigo. Nada más déjame ir un corte comercial rapidísimo.
y regresamos sobre el punto. Estamos en Opiniones Encontradas, 2 minutos y regresamos. Sigue con nosotros. Gracias a los que trabajan por la educación en el país, México se ha transformado. Hoy tenemos mejores maestros, Pero yo nací allá. Regresamos a Opiniones Encontradas. Estamos hablando de la crisis venezolana y las perspectivas sobre la situación de aislamiento y depresión regional, incluido Estados Unidos, que están redoblándose sobre el régimen de Nicolás Maduro. Me quedé contigo, Carlos, si tú crees que pueda aguantar, que es una pregunta que además hemos hecho ya reiteradamente a lo largo del tiempo y ha aguantado todo. Todo. Sí. No, y mira, ya hemos hablado de esto, que la verdad no veo yo muy factible que los Estados Unidos va a tener un interés en intervenir ahí. Ahora, hay diálogo, ya han tenido juntas, se ha reportado ya en el New York Times que varias juntas de militares, ¿no? Hablando con algunos venezolanos para ver si pueden fomentar algo por adentro. Uno nunca sabe de eso, pero yo lo veo muy peligroso para ellos, o sea, cómo justificarlo, no lo veo como algo que le va a dar apoyo. Por otro lado, me da mucha curiosidad porque pues yo, viéndolo así desde el punto de vista de la historia de América Latina o de relaciones de Estados Unidos con la región, mira, si esto fuera hace 40 años, Venezuela sería el país así como estable, así de 2 partidos, sin gobierno militar, mientras que la mayoría de Sudamérica es otra situación, ¿no? Sí, hoy en día, dictaduras del Sudamérica. Estas democracias de la región o democracias, digamos, están poniendo presión en este nuevo gobierno de Maduro y por otro lado creo que con toda la presión que le han dado pues también es difícil no mantenerlo, o sea, como que ya están, no sé, ya se comprometieron ahí. Yo sigo pensando que va a ser más bien una solución regional o la mayoría del esfuerzo va a ser resolverlo. ¿Solución regional? Sí. ¿Qué sería una solución regional? O sea, que los mismos países... La presión de los países de América Latina. Sí. ¿Tú crees que eso le haga mella a Maduro? No, o sea, la presión ha existido, no es la primera vez. Ya ha habido tensiones, sobre todo, por ejemplo, si recordamos el periodo de Uribe en Colombia, claro. Las tensiones entre Venezuela y Colombia fueron muy fuertes. Sí, ¿no? Ahí se amenazaron con llegar a las manos, como se dice vulgarmente. Discursos sí. muy fuertes y violentos, ¿no? Eso puede seguir, o sea, puede. Pero la presión, como tú lo decías hace un momento, ha resistido todo. O sea, ya intentos de golpe de Estado, la posición con el uso de la violencia en las calles, provocando 120 muertos, incluyendo 30 personas quemadas vivas, por ejemplo, ¿no? La mayoría eran chavistas, por cierto. La crisis económica, los propios errores, las rectificaciones y ofensivas de la dimensión de cuando fue el golpe de Estado contra Chávez en el 2002, el paro petrolero que costó $20.000 millones en pérdidas para Venezuela, los boicots electorales como en el 2005, donde no se presentaron a las elecciones legislativas. Es decir, ha resistido Maduro realmente tanto que si yo cuestiono el asunto de que si tiene o no capacidades como presidente, o sea, un presidente que aguante tantas presiones en estos 5 años, pues no es tan sencillo, ¿no? Imagínatelo de esa forma. Difiero de Ricardo en el sentido de que está intervenido el poder legislativo. La Asamblea Nacional todavía sigue existiendo, pero hay una Asamblea Nacional Constituyente que se convirtió en lo que su nombre se dice, hasta que se termine de procesar un cambio constitucional para las nuevas condiciones de Venezuela. Y luego hubo elecciones y la oposición participó y perdió las elecciones de presidentes, alcaldías, de gobernadores y las presidenciales. Yo tengo Entonces una ahí perspectiva la distinta. democracia pues está existiendo y hay posibilidad de que la oposición se presente y lo ha hecho. Me gustaría ofrecer una Ricardo. perspectiva distinta de lo que ha pasado con las presiones y las sanciones a Venezuela. Ajá. Creo que desde Hugo Chávez ha habido esta narrativa en el gobierno de Venezuela que es políticamente efectiva realmente, de que Venezuela está bajo asedio por parte del gran imperialismo de Estados Unidos y de sus aliados en la región, dígase México, Colombia, Brasil, Argentina, bueno, Argentina ahora con Macri. Creo que puede ser que haya existido un poco de presión en esta parte,
pero eso ha sido un arma que han utilizado los gobiernos venezolanos para poder lavarse las manos y deslindarse de sus responsabilidades políticas. O sea, lo que dices, las presiones no han sido tan reales. Exacto. Pues estás pensando, por ejemplo, en términos de sanciones económicas fuertes. Es que a ver, hay que pensar cuáles son, es que hay que hacer este matiz, cuáles son las presiones que han tenido. Primero, la OEA como tal no puede imponer sanciones. Así que cuando hablamos de sanciones, la OEA jamás ha impuesto sanciones porque la OEA como organismo multilateral no puede hacer tal cosa. La OEA lo que ha tenido es unas broncas muy fuertes entre... Han intentado. Es Estados Unidos y Canadá quienes tienen sanciones sobre Venezuela. La Unión Europea también. La Unión Europea también, pero no es parte de los esfuerzos regionales. Pero dentro de la región yo me refiero cuando hablamos de que todos tienen a Venezuela acorralado. Bueno, lo tienen acorralado diciéndole con ciertas resoluciones en la OEA que es un régimen que está violando derechos humanos, que no está respetando procesos constitucionales. Creo que esto no es acorralar a un régimen. Creo que esto es simplemente decirle, ¿sabes qué? Nosotros interpretamos que tú estás haciendo esto, esto y esto, y te ofrecemos a ti la posibilidad de que en un debate en la OEA o por medio de notas diplomáticas nos aclares y nos pruebes que esto es incorrecto. Eso no me parece que es acorralar a un régimen. Eso me parece que simplemente es ofrecer opiniones dentro de un foro internacional que fue creado precisamente porque existe una Carta Interamericana Democrática que permite a los países salvaguardar la democracia en la región. Y creo que justamente lo que no ha existido hasta el momento han sido sanciones efectivas sobre lo que realmente va a lastimar a la élite que controla Venezuela. O sea, por ejemplo, pensamos en petróleo, importaciones de Estados Unidos, importaciones de Estados Unidos. Como el bloqueo a Cuba. Ajá. Exactamente. Yo creo que eso podría ser una opción para Estados Unidos si es que así lo quieren tomar. Creo que Estados Unidos tiene refinerías de PDVSA porque hay exportaciones que van de Venezuela para hacer, es un petróleo tan pesado que tiene que ser refinado en PDVSA, en lo que existe en Estados Unidos. Eso no se ha explorado, eso podría ser, yo no estoy diciendo que debería ser explorado, pero podría ser, debemos estar pendientes en el futuro de algo que suceda así en Estados Unidos. Creo que también hasta el momento y últimamente las sanciones de la Unión Europea, de Canadá y de Estados Unidos... Digamos que aquí habría dos posiciones, sí. ¿No? Ella dice, ha resistido porque no es tan malo, ni tan torpe, ni tan ineficaz como se le señala, y tú dices, no, más bien es que las presiones realmente no han apretado donde tienen que apretar. Y Carlos, ¿dónde te pones tú? Mira, yo veo la realidad hoy en Venezuela no es lo mismo que hace 5, 10, 15 años. O sea, sí está más difícil y por lo que yo veo, Maduro no tiene, tiene la capacidad hasta ahora de sobrevivir, pero no está manejando la situación de una manera que va a salir adelante muy fácil. La economía, si vemos una inflación que han medido de 1 millón, eso no se ha visto desde los 20s en Weimar Republic, Alemania. O sea, no es difícil comprenderlo. Comprar un papel de baño así con una cantidad de dinero así, o sea, es difícil pensar cómo puede eso continuar, no sé. O sea, más allá de presiones o de la capacidad de Maduro, difícil que salga adelante. Sí, ¿Tú crees? ¿Ves también esas dificultades para salir adelante en el futuro de Maduro? Hay dificultades sin duda y han tomado medidas al respecto. El asunto del petro, habría que conocer bien el caso, pero es una criptomoneda que ya cotiza en el mercado y que ha sido comprada por inversores en el mundo de manera muy importante. Ha habido una entrada de divisas importante a partir del petro, que es una criptomoneda, una alternativa además que se está manejando en otras partes del mundo. Por ejemplo, en el caso entre las alianzas entre Irán y Rusia, ya tiene ya su propia moneda, ¿no? Entonces, hay medidas que se han tomado. El asunto de los CLAP, los consejos locales de abastecimiento y producción, que surten de despensas a alrededor de 6 millones de personas. O sea, tú sí ves que pueda salir adelante, que están tomando las medidas para hacerlo. Hay una rectificación en ciertos errores, hay una reconfiguración de la propia economía. Se está invirtiendo, por ejemplo, en áreas productivas que no dependen exclusivamente del petróleo, que pueden en el corto mediano plazo, empezar a oxigenar la economía misma. Y lo más importante, en realidad, es que no es cualquier cosa este asunto del bloqueo comercial y financiero por parte de Estados Unidos, que sin duda es una potencia económica principal no solamente en la región, en el mundo. Y entonces a mí me parece preocupante que se piense que habría que bloquearlo y asfixiarlo, porque habría que pensar quién es el principal afectado. Pues entonces es la sociedad, es la población venezolana la que saldría más afectada. Y con eso pasamos entonces a desear que se vuelva a repetir la experiencia de Cuba, ¿no? El bloqueo que ha costado 800 millones de dólares de pérdidas para Cuba, hagámoslo con Venezuela y entonces, ¿qué es lo que se está buscando realmente? A mí lo que me impresiona, y con esto voy concluyendo, es que digamos que desde la agudización de la crisis, cada vez que nos hemos metido este tema,
no se han cumplido ninguna de las dos profecías. Ni ha caído el régimen de Maduro después de mucho tiempo, porque en efecto ha aguantado todo, pero tampoco ha logrado salir adelante porque sí se ve un deterioro respecto de la situación que existía hace un año, simplemente en términos de, digamos, de problemática económica. No quiere decir que no pueda salir, quiere decir que ninguna de las dos hasta hoy se han cumplido. Me voy con los últimos comentarios. Cierro con esta. No, yo creo que al fin de cuentas Venezuela tiene que resolver su situación. O sea, tiene esta presión de afuera, pero ha sido difícil ver cómo se va a resolver de afuera. Estados Unidos no lo va a hacer y estos países vecinos también con la presión no van a hacer, o sea, el cambio. Tiene que venir de Venezuela y es un reto, claro que sí, pero tiene que ser una solución interno, doméstico para ellos. Solución interna. Igual. Yo también creo que es una solución interna. Yo esperaría que haya un cambio. Yo esperaría que sea un cambio promovido por el gobierno venezolano. Yo no lo veo en el futuro. Creo que el gobierno actual venezolano es un gobierno que en la situación actual, si ellos dejan el poder o si ellos dejan tantito de ese control que tienen sobre el país, entonces ellos van hacia abajo. Creo que la única opción que puede haber quizá, y lo que yo vería como un buen indicador, es que haya acceso a asistencia humanitaria que el gobierno ha negado. ¿Van a abrir el acceso humanitario? Pues no, es que lo que pasa es que el gobierno no considera que existe una crisis humanitaria. Entonces no hay manera de entrar. Si no aceptamos la verdad. Lo otro interesante es ver los países que están criticando, como el caso de Argentina, que tiene una crisis social impresionante, 29% ya de pobreza en Argentina, con una devaluación también enorme, y no hablamos de crisis humanitaria en Argentina. Y ahí también seguramente la hay. Muchas gracias, ya me voy. Buenas noches. Nayar, muchas gracias. Nayar López, como siempre, un placer haberte tenido en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Igualmente. Muchas gracias, Nayar. Carlos Juárez, de la Universidad de las Américas de Puebla, y Ricardo Smith, de las Relaciones Internacionales de Comexi. Muchas gracias a los tres por haber estado con nosotros. Que tengan un buen fin de semana, que le vaya muy bien, diviértase, páselo bien, y lo espero aquí el lunes en Opiniones Encontradas, 7 de la tarde desde Ciudad de Imagen. Muchas gracias, hasta luego, adiós.